Pon las manos dentro del guante. ¿Ya? Está acabando. Ese es el regalo de Navidad para cuando saca. No tenga frío en la cabeza ni en las manos. Es 3 en 1. Gorro, bufanda y guante. Dale. Ya la otra registrando porque ella piensa que el regalo es para ella. Y como bonus, ¡ay Dios! La vieja navideña. ¡Ay Dios mío! Mira, Mira para allá, te ilumina y tú. un cintillo de Navidad. Eso para que después no digas que no te trajo un regalito de Navidad. Mira para la cámara. Salud. ¿Te gustó? Mira eso lo que parece. ¡Ay Dios mío! Y bueno, también trajimos un pequeño regalo para Ulises por la Navidad. Felicidades. Todavía no sabe lo que es, pero bueno. Una bolsa para que lleve su teléfono y las cosas que le hagan falta para que no se le pierden. Así que un pequeño detallito para Navidad. Y esta que está metida donde quiera. Lola, ¿no hay nada para ti? ¿Qué tú quieres? Ya tus regalos de Navidad se dieron, que tienes mucha comida y dulcecitos y cositas. ¡Ay, muchacha, por el amor de Dios! Eso usted que me pongan los pies, ten cuidado. Ay, ay. No, pero no es mala. Lola. No. Ya, Lola, está tranquila. No le quites la pomada a tu abuela. Está cogiendo cajita, Lola, subí en la cama. Échate eso para atrás. Envuélvetelo en el cuello, mami. El largo. Ese es el más largo. Ese. Envuélvetelo en el cuello y regrésalo otra vez por el otro lado. Y ahora están del mismo nivel y puedes meter las manos ahí adentro. ¿Ves? Busca el otro. Ahora sí está completa. Ay, Dios. Frío no va a pasar, de eso puedes estar seguro. ¿Qué tú crees de eso, Lola? Hombre, ¿no? ¿Qué frío va a pasar? Tú no tapas hasta la nariz. ¿Me la pagan? Ay, Dios mío. Estamos poniéndole el último suero a mi mamá de antibiótico aquí en la farmacia, que en la parte de atrás tiene una parte especial para ponerle inyecciones, sueros. La parte de adelante es la farmacia normal. Déjenme en los comentarios si en sus países también existe este sistema. ¿Cómo te sientes, viejuca? ¿No te duele, eh? ¿Está bien? Viejuca que acomoda. Con su conchita para que no coja frío. ¿Va a echar una pesca? Ahí está su suero. Se lo ponen muy bien. Ahí está tapado por el palito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el mediodía, ya todo el mundo almorzó, todo el mundo está durmiendo. Por eso les voy a mostrar el lugar preferido de este compañero. ¿Cómo está Simoncín? Le encanta dormir ahí. Tenemos a esta señora con su merienda que se está comiendo una pera. ¿Está rica la pera? ¿Está buena? Buenísimo. Y esta que no importa si comió o no, siempre cada quien está comiendo está pidiendo comida. Es algo normal. A esa colita que ven moviéndose ahí le pertenece nada más y nada menos que a Milla. ¿Milla? Millita. Ay, Maya. Pues aprovechamos y mi mamá hizo un con gris. Bueno, no, te miento, es de frijoles negros, así que son moros y cristianos del frijol que sobró de la Navidad. Con sus empellitas, con sus cositas, quedó riquísimo. Mírenlo aquí. Hicimos una olla bien grande porque ya almorzamos y todavía queda más de la mitad. Así que tenemos para la comida. Con platanito maduro frito y huevo frito en el almuerzo. Ya para por la noche vamos a hacer un pollito en salsa. Y ese es el plan de la comida de hoy. Como ya les había comentado, ayer se me acabó la batería y no me dio tiempo a terminar de enseñarles esta parte aquí abajo donde juegan los niños, que tiene como su cancha de fútbol, su cancha de básquet. Allá un poco más allá hay como un tobogán para niños más pequeños, pero de todas maneras ahora bajaré y se los mostraré. Pero quise primero enseñarles un poquito la vista que se ve desde aquí, desde el balcón. Así que ahora vamos para allá.
Bueno, ya estamos en el primer piso, como lo había comentado. Aquí está esta parte donde los niños juegan fútbol, como una pequeña cancha que tiene y fútbol y básquet. Entonces, si seguimos por aquí, un poco más atrás está la parte donde hay unos pequeños aparatos para los niños. Se los muestro ahora. Aquí está. Están estos aparatos para los niños, para los más pequeños, que son los que vienen aquí en la canal. Pero atrás hay como una especie de... no sé exactamente qué cosa es. Siempre veo que hay motos ahí parqueadas, pero no es ni un negocio ni es una casa. No sé realmente qué será ese edificio ahí. Pero este viene siendo el primer piso, que es donde está el parquecito central de este edificio. Este edificio se llama Dragon City y cuenta de 3 bloques de apartamentos. Este que ven aquí es uno, este que ven aquí es otro y el tercero aquel allá. Entonces ya así les mostré cómo está el primer piso y cómo se ve mi edificio por dentro. Ahora vamos para la calle porque quiero enseñarles un poquito más del barrio, pero esta vez en vez de coger para la izquierda como cogimos en el video anterior, ahora voy a ir a la derecha, que es la parte donde está la mezquita. Quiero mostrarles la mezquita y bueno, las distintas cosas que podamos encontrar en esa parte. Les iré mostrando. Hoy hace menos frío que en el último video. Eso fue hace 2 días atrás y estábamos en -5. Ayer también más o menos la temperatura fue igual, pero hoy subió un poco la temperatura. Estamos en 2 grados. Lo acabo de ver en el teléfono, se los voy a mostrar en este preciso momento. Como pueden apreciar aquí, estamos a 2 grados sobre cero. Quiere decir que han aumentado 7 grados y se nota bastante en la temperatura en la calle. Sigue siendo frío, lógicamente, seguimos estando en invierno, pero 2 grados es mejor que -5. Hoy, como cada día, hay mucho tráfico en esta zona. Ya les expliqué que eso se debe a la zona esta, que tiene muchos bazares, muchos mercados y constantemente la gente viene a comprar, a vender, a hacer sus negocios. Y esta es la intercepción donde les explicaba que a la derecha está la mezquita y a la izquierda los bazares, que fue a donde fuimos, pero hoy vamos a venir a la derecha. Les comentaré que aquí, esta es la parada de la guagua, aquí el transporte público está muy bueno, verdaderamente el transporte público aquí en Kazajistán es muy bueno. Déjame coger por aquí. Aquí hay un sistema de transporte público muy barato, muy bueno, en el que tú te compras una tarjeta que puedes ir recargando con el teléfono, pero además también al tener un programa en el teléfono con el cual tú recargas la tarjeta, también por ese mismo programa puedes pagar. Si la tarjeta se te olvidó, la dejaste en la casa o simplemente no quieres cargar con ella, te es más cómodo pagar con el teléfono sin problema ninguno. Cuando entras al bus, a través de un código QR, pagas tu guagua sin problema ninguno. Es muy barata, la guagua cuesta 100 tenge, que 100 tenge es, para ponerlos en contexto, 500 tenge es $1. Así que es la quinta parte de $1. Si tuvieras que pagarla en vivo, porque no tuvieras tarjeta, también se puede pagar en efectivo, el precio es superior, no recuerdo exactamente, algo como 150. Pero bueno, todo el mundo que vive aquí ya, no es un turista que venga por muy poco tiempo, todos tienen su tarjeta. El objetivo es seguir por esta calle para allá, pero bueno, voy a hacer un desvío un momentico aquí para enseñarles un río que está exactamente detrás de la casa y un parquecito que es con el que suelo venir con la perra para que pasee y juegue un ratico con mi perrita Lola. Y muchas veces también mi mamá, su esposo, venimos a este parque porque el parque está nuevo, está bonito y hay como unos aparatos para hacer ejercicio que imagino yo que están más bien pensados para las personas mayores, aunque cualquiera puede hacerlo, pero bueno, son aparatos en la calle que lógicamente no son pesas ni nada por el estilo, pero funcionan bastante para las personas mayores. Se los mostraré. Este es el parque, como ven, todos los árboles están sin hojas, es algo lógico, estamos en invierno y no se puede ver
el piso del parque, aunque cuando no hay nieve está muy bonito, es un parque nuevo. Y esta es la parte del gimnasio que le estaba comentando. Aquí hay como una especie de aparato donde uno se puede colgar y esas cosas, pero allá es donde están los aparaticos para hacer distintos tipos de ejercicios y que las personas mayores, o me imagino que cualquiera puede usarlo, pero pienso que los jóvenes quizás estarían más interesados en ir a un gimnasio. Pero aquí, como pueden apreciar, pueden hacer distintos tipos de ejercicios para mantenerse en forma. Como pueden ver aquí, están nuevos porque eso lo hicieron en este parque hace muy poco tiempo. Ya había un parque aquí, pero bueno, lo remodelaron. Por ahí se sigue, esta es la parte de atrás del edificio. Pueden apreciar, también aquí hay unos banquitos para sentarse, y del lado de allá está la otra parte del parque que es como para los niños más pequeños. Igual que como en el primer piso, aquí también hay su columpio y esas cositas. Si lo pueden ver allá. Ahora quiero coger por aquí para enseñarles el río, que no debe estar congelado lógicamente porque no estamos a tan bajas temperaturas, y podrán ver el agua. Siempre que paso por este río veo que vienen muchos perritos a tomar agua. No es un río grande, pero tiene esta reja aquí. Imagino que lo pusieron para evitar accidentes y que las personas no se caigan tratando de hacer algo por ahí. Y miren aquí, qué bonito. Realmente la nieve es bonita, y en esta parte, como no se camina, se puede ver la nieve tal como cayó. Pero ya en las demás zonas, como zonas transitadas, ya se empieza a poner más sucio de tanto pasar. Se incrusta más la nieve en el piso, se convierte en hielo y después peligroso para caminar. Creo que de aquí se podrá ver algo un poquito del río. Voy a acercarme un poquito más para que puedan verlo bien, porque de aquí no se puede apreciar completamente. En esta parte sí se puede apreciar mejor. Por supuesto, estamos hablando de un río poco profundo, al menos en esta parte. No sé si el río aquí son bastante largos, no sé si habrá una parte donde haya más afluencia de agua, pero aquí por lo menos está bastante tranquilo. Veo algunas basuras ahí, algunas latas, como siempre. Hay personas que no cuidan la limpieza, pero eso es en todos los lugares. No sé si pueden escuchar a la distancia esa voz, ese canto. Eso proviene de la mezquita que está aquí al lado, a la que vamos a pasar ahora. Y qué bueno, de la casualidad, no lo tenía planificado, que hoy es viernes, y el viernes es como el día principal para ir a la mezquita, no como pasa en la religión cristiana, que más bien son los domingos y esas cosas. No, aquí es el viernes. Por lo general, muchos viernes que he pasado cerca de la mezquita está completamente llena de gente, no solamente adentro y afuera, y las personas están en el suelo haciendo sus rezos, sus cosas, pero no sé los horarios, si es en todo el día o ha sido en algunos momentos. Quizás ahora cuando pasemos, como ya son algo como las 2 o 3 de la tarde, quizás ya no estén. Pero estoy escuchando el canto, ahora mismo se detuvo, pero por lo general cuando hacen ese canto es como un llamado a rezar. Así que espero tener la suerte de poder mostrarles si hay bastantes personas. Bueno, ahora estamos pasando por este pequeño, no sé cómo llamarlo, paseíto. Este viene siendo la calle que hace de puente del río que vimos allá en el fondo. Miren cómo se ve este pedazón de hielo ahí, no sé si lo logran apreciar. Estaba mucho más grande, pero con la baja de temperatura que han habido en estos días, ya se va como que derritiendo. Seguimos recto por esta calle para poder mostrarles lo que es la mezquita. Hay una persona que se atravesó. Si siguen mi lógica, mira, esto es como un restaurante donde venden shashlik. En estos países el shashlik es algo muy popular. Son pinchos de carne que son súper ricos, que por lo general los hacen de res, de
Barán, que es el caso del carnero, lo hacen de pollo, pero muy pocos lugares lo hacen de puerco. Como ya les comenté, es un país musulmán y por lo general no cocinan cerdo. Quizás algunos pocos lugares lo hacen porque tienen un público, o sea, una gran clientela rusa, pero por lo general no. Bueno, como le comentaba, que a veces las personas somos diferentes. Ese paseo tan estrecho, si hubiera estado yo en el otro lado, espero a que la persona pase y después empiezo yo. Pero bueno, hay personas que les gusta pasar trabajo. Pues nada, seguimos. La mezquita está a unos cuantos metros, pienso yo que algo así como a 100 metros. En esta parte de aquí hay bastantes casas particulares, como pueden ver. No hay muchos edificios, sino más bien casas. A mí me gustan mucho las casas, de hecho me gustan más las casas que los apartamentos. Actualmente vivo en un apartamento, pero tengo en planes quizás en un futuro mudarme para una casa independiente. Por muchas razones, pero una de ellas es que me gustan mucho los animales. Por eso tengo un perro y 2 gatos. Pero es un perro pequeño y como quiera que sea, en un apartamento es complicado. Si quiero tener más animales o incluso tener estos mismos pero con más comodidad, necesito una casa independiente que tenga su terrenito para que ellos jueguen, entre otras cosas. Imagino que se oye bastante ruido por todos estos camiones, autos y tráfico. Como pueden ver aquí, un Lada soviético, muy bien cuidado. Aquí no se estila como en Cuba, ponerle muchos cambios de llantas más grandes y luces de neón y todos esos inventos que hacen. No, como estos países pertenecían a la Unión Soviética, aquí están todas las piezas de ellos mismos y si los reparan y los arreglan, todo lo que le ponen es original y no alteran para nada su diseño. A ver si lo pueden volver a ver aquí, mírenlo ahí. Ya estamos llegando, estamos aquí ya. Les voy a mostrar la mezquita. Parece que no estamos en el horario de rezo todavía y se encuentra vacía. Normalmente todo esto que ven aquí está lleno de personas rezando, que vienen con sus mantas, la ponen en el piso y encima de ellas hacen su rezo. Miren qué bonita está, verdaderamente está preciosa. En la religión musulmana, en los diseños de las iglesias, bueno, no se llama iglesia, de las mezquitas, vamos a decirlo de alguna manera, de los templos de oración de ellos, son diseños muy bonitos, muy hermosos. Y esta es una mezquita de barrio, vamos a decirlo así, porque como tal, si van al centro de la ciudad hay varias mezquitas que están mucho más grandes y mucho más impresionantes. Vamos a acercarnos un poquito para que la puedan apreciar. Lo que está escrito está en kazajo. Aquí tienen estos banquitos, tienen su hielo por el invierno. Realmente esta mezquita está muy bonita. Y vamos a seguir un poquito para allá a ver qué más encontramos. Si caminando un poco para allá a la derecha está la clínica veterinaria más cercana, que es donde yo llevo a los gatos y a la perrita cuando se enferman o cuando tengo que ponerle alguna vacuna o algo por el estilo. No está lejos, por lo general voy caminando, a no ser que esté muy apurado. En ese caso pido un taxi, porque aquí no se permiten los animales en las guaguas, en los transportes públicos, como es el caso de España, que eso está normalizado, pero aquí eso no está permitido. En lo que vengo caminando he visto muchos carteles de casas que están vendiendo. Hay muchas de estas casas que las venden, algunas ya están muy bien, simplemente comprarlas y vivir. Otras a lo mejor no son tan costosas, pero llevan reparación. Por ejemplo, ven, aquí está escrito en ruso Prodan Dom, o sea, vendemos casa. Un número de teléfono desde afuera se puede apreciar que esta casa no está en muy buenas condiciones, lo cual significa que ese precio no debe ser muy elevado, pero después tú tienes que arreglarla, o incluso hay personas que deciden tirarla abajo completamente y construir de cero. Es prácticamente como si estuvieran comprando un terreno. Hay muchas casas, ¿ven? Por ejemplo, un autobús aquí en la parada. Las guaguas aquí están muy buenas, pasa una detrás de otra, realmente no se espera mucho. Hay mucha variedad de transporte público aquí, sinceramente no hay problema con eso. Ven, acaba de llegar otra. Aquí nunca he comido, pero siempre que paso veo que hay como un pequeño establecimiento
se llama King Beef Halal Burger. Eso es un dato muy interesante porque halal significa que libre de cerdo, o sea, no tiene carne de puerco. Para los musulmanes es muy importante y muchas veces ellos buscan que diga halal, porque significa que no van a encontrarse con carne de puerco en sus hamburguesas, si es por ejemplo hot dog o algo que no haya nada de puerco. Para ellos es algo muy importante y lógicamente se les respeta. Aquí, como pueden ver, está este pequeño establecimiento que dice Sdaelsa ve arrienda, quiere decir que se da en alquiler. 100 metros cuadrados, está el número de teléfono, y esto evidentemente puede ser un negocito pequeño, una tiendecita, lo que tú quieras. Tendrías que alquilarlo para poder montar ahí tu negocio. Aquí venden pollo asado, que lo pueden ver ahí. En muchos de estos barrios puedes encontrar muchos negocios así pequeños, donde venden distintos tipos de comida callejera, pollo, hamburguesas, incluso la comida callejera más famosa de Kazajistán, que es el donier. Digo de Kazajistán porque es la más famosa aquí, pero no es originaria de aquí. Eso es turco, los turcos son los que lo hacen principalmente. Y como Kazajistán y muchos países de la zona tienen una gran influencia turca por el tiempo del Imperio Otomano, hay mucha gastronomía que viene de ahí. Y el donier en sí, para los que no lo saben, viene siendo algo parecido a un burrito mexicano, pero diferente. No lleva ni frijoles ni picadillos, simplemente lleva carne de ternera o pollo, y junto con eso se agregan tomate, cebolla, papas fritas. Algunos le agregan incluso queso, que el original no lleva queso, pero se ha hecho popular en los últimos tiempos agregarle queso. A mí me encanta, realmente es muy sabroso. Ya estamos llegando a la clínica veterinaria. Realmente pensé que estaba más cerca, porque es que siempre que vengo en taxi, y esta vez como vengo caminando se me hizo bastante lejos. Pero bueno, ya estamos aquí, se lo voy a mostrar. Es bastante grande, tanto hacen operaciones como también hay tiendas de mascotas. Como pueden ver, es esto aquí. ¿Ven? Miren, parece que es un Santa Claus ahí en la ventana agarrado, haciendo como un poco de... mostrando un poco el espíritu navideño. Es todo ese edificio. Yo ahí operé a mi perrita y son muy realmente profesionales y me gusta mucho cómo atienden. Este es el más cercano y el más grande que hay en este barrio, en esta zona. Realmente yo no vivo en el centro, cabe aclarar. El centro de Almaty es muy lindo, es muy moderno. Esto es un barrio que no es central, pero es un barrio tranquilo, un barrio de trabajadores, familiar. Las personas que viven aquí por lo general son personas que trabajan y cuidan su familia. Ya voy a regresar de la acera enfrente, pero tengo que pasar por aquí, por este camino. Cuando se pasa por aquí, en lo general, se debe pasar rápido. A pesar de que las personas que van caminando son los que tienen el derecho en ese momento y los autos deben detenerse, es una cuestión cultural que las personas no pasan con toda su calma, haciendo así, no, porque como que están mal vistos. Entonces, a no ser que seas un anciano o una persona mayor, pero que no pueda ir más rápido. Pero si no es el caso, debes caminar, no corriendo, pero caminar un poco rápido. Pues ya ahora vamos en sentido contrario, regresando. Cuando venía para acá, vi un establecimiento que se llama Yandex Taxi, que es como la empresa de taxi que más se usa en Kazajistán. Es una empresa rusa, pero que tienen el monopolio prácticamente todos los países de la zona. Y esa empresa tiene oficinas regadas por todo el país, que imagino que son las oficinas donde pueden venir las personas que quieren trabajar. Ellos no te dan el taxi, es tu propio auto, lo utilizas para eso, y simplemente es una agencia, es parecida a lo que podría ser el Uber aquí, pero es muy cómodo. Sinceramente es un taxi que te recoge donde quiera, como sucede en cualquier otro país desarrollado. Quizás sea algo cultural y a muchas personas le llamen la atención, como me llamó a mí, que en este país ser taxista lo ven como algo de muy bajo nivel y por lo general no les gusta, no se sienten cómodos con eso. Incluso a veces yo como extranjero
que soy de Cuba, y ellos preguntan de dónde eres, yo de Cuba, se ponen contentos y dicen, vamos a hacer una foto, manden una felicitación aquí a mi mamá o a mi esposa. A ellos no les gusta que yo diga aquí felicidades para mi amigo taxista. No, para ellos es como una vergüenza. Muchos de ellos no les gusta aceptar que trabajan de taxi, algo que es un poco contradictorio para nosotros los cubanos, porque en Cuba una persona que sea dueño de un vehículo, de un carro, y se dedica a taxiar, realmente es una persona que tiene un lujo, porque en Cuba el problema de transporte es muy grande y cualquier persona que tenga un auto gana mucho dinero haciendo su trabajo de taxista, y entonces se ve como alguien que quizás tenga un nivel más alto. Pero aquí no es el caso. Aquí está la oficina, como pueden verla. No sé si la luz del sol permita ver que ahí está, que dice Yandex Taxi. Está escrito en ruso, lógicamente. Dice registración, que es registración. Significa que es donde las personas pueden registrarse para trabajar con esta compañía. Ellos también tienen como sus logotipos, sus calcomanías de la empresa, que te dan la posibilidad de ponérselas a tu auto o no. Hay personas que, como usan el auto también para la vida cotidiana, no quieren hacerlo, pero hay otras que simplemente no les interesa y lo hacen, y por eso te dan algún tipo de ventaja. No sé si te pagan más o gracias a eso tienes prioridad de que te den más carreras, o sea, más clientes, pero sí existe algún tipo de ventaja. Aquí esto que ven es un hotel y a la vez restaurante. Como ven, aquí dice Gastinitsa, que en ruso significa hotel, aunque también entienden lógicamente la palabra hotel. Aquí esto está un poco resbaloso, tengo que tener cuidado al pasar. Y ven, aquí dice magazine, está en ruso, como les expliqué anteriormente. Esa es la palabra que se usa aquí para las tiendas, las pequeñas tiendas. Las tiendas grandes son supermercados, aquí se llama igual supermarket, pero las tiendas de barrio, vamos a decirlo así, que en este país se estila que en cada esquina prácticamente hay una o varias de estas tiendas, como también hay una o varias farmacias. En ese sentido es muy cómodo, no tienes que ir lejos ni tener transporte para ir a cualquier magazine o tiendas de eso. Esos tiendecitas te venden los productos un tin más caro que lo que lo encuentras en los supermercados, porque ellos verdaderamente lo compran en ese mismo supermercado o quizás en algún bazar al por mayor, y lo venden en esas tiendecitas más caros. Pero las personas aún así lo compran porque para ellos es cómodo no tener que ir lejos. Por ejemplo, es por la noche o quieres comprar algo rápido, no tienes ganas o estás enfermo o cualquier tipo de justificación, puedes comprarlo ahí. Todas estas calles, a pesar de que hay muchas construcciones de estilo soviético y tienen ese estilo de colores de ellos, que por lo general tienden a ser más negro, gris y ese tipo de cosas, ahora con esta nieve y esta suciedad se ve así, pero verdaderamente en el tiempo de primavera, cuando todos los árboles están verdes y con flores y no hay nieve en el suelo, se ve todo muy bonito y muy limpio. Creo y espero tener la oportunidad de mostrárselos en el momento de la primavera o del verano, porque ahora lo ven así, podrían llevarse la imagen de que este lugar está muy feo o muy sucio, y realmente es lo que se ve con esta nieve. El invierno es muy bonito, tiene sus cosas bellas, sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, y es la suciedad que se crea con esta nieve. El gobierno, lógicamente, nada más que cae las nieves, limpian lo que son las calles principales, las carreteras, pero no las aceras. Entonces se mantiene toda esta suciedad. En el video anterior les comenté que quería ir a una tienda a comprarle a mi mamá el café descafeinado, debido a que como ella había dejado de fumar, o sea, todavía ya lleva prácticamente 20 días sin fumar, algo muy grande, muy importante. Estoy súper feliz por eso. Había leído yo en internet que eso provoca una tos muy grande, que puede durar semanas, incluso meses, que es que el organismo está rechazando toda la flema que tenía dentro durante todo ese tiempo que fumaba. Y yo mirando algunas de las formas en las que se puede aliviar esta tos, y decía dejar de consumir cafeína. Y como mi mamá siempre se toma su café, dije, bueno, le voy a comprar un café descafeinado para que entonces no tenga ese problema. Pero ella me escuchó y como buena madre cubana enseguida empezó: no, ya me quitaron el cigarro, ahora me quieren quitar el café, seguro eso descafeinado debe saber a rayo encendido. Y dice, no, que va, a mí déjenme mi café.
Y por eso fue que en el video al final cambié de planes y decidí mostrarles el barrio, otras cosas, porque nada, ella es renuente a su café descafeinado, quiere seguir tomándose su cafecito y nada, es lo que hay. Cogí por esta calle de regreso, no por la misma que venía, porque aquí está esta gasolinera que pertenece a una cadena que se llama Continent, y en esta cadena venden unos perros calientes muy sabrosos. Y mi mamá no lo ha probado, su esposo tampoco. A mi esposa le encanta, entonces pensé, voy a pasar por ahí, voy a comprar 4 y me los voy a llevar para la casa. Mi esposa en este momento no está, ella está trabajando en el país de al lado, pero viene hoy. Hoy cuando termina de trabajar, viene para acá y entonces la va a estar esperando su perro caliente, que lógicamente tendrá que comérselo recalentado, pero es lo que hay. Vamos a ver si hay, y no se acabó. Ya estamos aquí, nos estamos acercando. Como pueden ver aquí los autos, los camiones llenándose de gasolina. En esta gasolinera también venden carbón, como pueden ver. Y vamos a entrar a ver si tenemos la suerte de comprar los perros calientes. Vamos aquí. Ahora le preguntaré a la muchacha. Здравствуйте. Hot-dog, который продал? А ничего, это говядина, да? И какой-нибудь другой? Это у нас базика. Да. А вот это? Давай 4. 3 такой и 1 такой. Да. Такой, да, правильно. Aquí la gasolinera tiene su tiendecita, también tiene por allá su máquina de café. Ya salí del lugar, quería filmarles y enseñarles en el momento que me estaban dando los perros calientes, pero en ese momento empezó un conflicto entre trabajadores del lugar y un cliente y estaban gritando y entendí que se iba a escuchar muy mal y decidí irme. Pero bueno, aquí tengo aquí la java, como decimos en Cuba, con los perros calientes. Se los enseñaré más o menos para que tengan una idea de cómo se ven, pero se los enseñaré mejor en la casa cuando vayamos a comer. Por esta parte en la que estoy viniendo de regreso a la casa, me encontré también con este río. Como pueden ver, estaba bastante congelado en algunas partes. No sé si es el mismo que dobla por alguna parte y llega hasta aquí, aunque creo que no. Del lado de allá, de la acera enfrente, se ve como unas construcciones que pasan por arriba del río, pero me va a ser difícil mostrárselos porque están pasando muchos autos y va a ser un poco peligroso cruzar, así que quizás en otro momento que pase por aquí se los enseño un poquito más a detalle. Ya por lo menos les enseñé esta parte de aquí. Como pueden ver, sigue recto hacia allá. Por esta parte no suelo pasar mucho, suelo venir y virar por la misma calle, que es por la que salí allá donde estaba la mezquita, pero doblé por aquí porque es donde estaba la gasolinera para comprar los perros calientes y de paso ya sigo regresando por aquí. En esta zona veo que hay muchas empresas. Aquí hay un magazine, aquí hay otra empresa que parece ser de muebles. Esto aquí dice Home Light, lo cual me hace pensar que debe ser una tienda de lámparas. Efectivamente se puede ver por la ventana. Y aquí está este perrito acostado, muy contento. Muchos de estos perros aquí pensarán que si están en invierno, que pasan frío, pero no. Tienen la piel especial para eso. Realmente son perros acostumbrados al frío. Miren este aquí, el chichurón. Y esto aquí que se llama Calypso, no sé lo que es, pero tiene toda la pinta de ser un restaurante. Esta zona por aquí es una zona industrial. Por lo general hay muchas fábricas, muchas empresas.
cómo se forma aquí estos hielos que son muy peligrosos. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido la mala suerte de pasar por debajo de uno de ellos y que me caiga, pero sí he escuchado historias, así que por donde eso esté trato de no pasar porque no quiero tener esa amarga experiencia. Pues ya llegué con mi merienda, ya mi mamá se la está comiendo ahí, su perrito, y este es el mío. Voy a probarlo a ver qué tal. Está riquísimo. Ulises está en el baño, cuando salga se comerá de él, y el otro pues se lo guardo a mi esposa Victoria para cuando llegue. Así que ya saben, este ha sido el video de hoy. En caso que les haya gustado, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal para que me ayuden y puedan ver más videos, denle a la campanita para recibir las notificaciones y escríbanme sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y por aquí les estaré dejando el videito del paseo anterior mostrando la otra parte del barrio. Espero que lo disfruten y nos vemos en un próximo video. Chao.